¿Vida o muerte? ¿Es mala la muerte? Se dice que cuando nace un niño no podemos estar seguros si va a vivir muchos años o pocos, si va a ser una persona de bien, si va a ser feliz o no, si va a ser rico o pobre. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que un día va a morir, cuando Dios lo disponga, claro. Él es el dador de la vida. Esto me dijo mi esposo cuando mi primer hijo sobrevivió solamente unas pocas horas a su nacimiento. Y me lo volvió a recordar cuando Dios Padre llamó a su presencia a mi hijo menor a la edad de 21 años y a 3 meses de su graduación universitaria. Solo me dejó un hijo, pero él es una bendición triplicada para nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre la vida y la muerte? Leemos en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dijo Jesús, el que oye y cree, ¿a quién? A quien le envió. Se refiere al Padre Celestial. A Jesús le seguía una gran multitud donde quiera que él iba. En una ocasión alimentó a 5,000 personas y de hecho ellos ya conocían su voz. Todos oían su predicación porque oír es algo natural para nosotros, para nuestros oídos. Constantemente escuchamos todo tipo de voces de quienes nos rodean, pero la pregunta que queda es, ¿cuánto escuchaban? ¿Comprendían y aceptaban lo que Jesús decía? Escuchar es poner atención a lo que se oye, pero aún falta entender y aceptar lo que se nos dice. La vida física es un regalo de Dios, quien nos ha concedido la capacidad para escoger el rumbo que le demos, pero también tenemos una vida espiritual que es más valiosa que la física. Dios Padre nos concedió a todas las personas libre albedrío para decidir nuestro destino eterno y tiempo suficiente también para escoger entre la vida o la muerte espiritual. Ya desde la antigüedad Dios hizo saber a su pueblo que tanto la vida como la muerte eterna de cada persona en este mundo depende de su elección. ¿Qué elegirías tú? ¿Vida o muerte? Dios nos da a todos oportunidad para escoger la vida o la muerte. Dice Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Cuántos sabían, y aún hoy, cuántas personas saben que los propósitos de Dios Padre al enviar a este mundo a Cristo, a Jesús, su unigénito Hijo, era dar a conocer el Evangelio del Reino? Ni siquiera los judíos pusieron atención para investigar y confirmar si Él era el Mesías prometido o el ungido de Dios que habría de venir un día a este mundo para dar salvación a todos los perdidos. El Señor Jesús inició su ministerio en la zona de Galilea y desde el principio comenzó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 17. El reino prometido ya tenía una puerta por donde se podía entrar, y esa puerta era el Evangelio del Reino. Jesús mismo, quien sería crucificado por nuestros pecados, era la puerta. Jesús reveló su identidad y las funciones que el Padre le concedió. Él dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Y es que Jesús nunca hizo su voluntad, siempre llevó a cabo la voluntad de su Padre. Las palabras y los pensamientos eran los mismos en ambos. La mente de Jesús era la mente de Dios. Leamos Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es Jesús quien da vida a los que Él quiere. Es su voz y su enseñanza la que tenemos que escuchar. Es a Él a quien tenemos que creerle y a nadie más. Es Él quien resucita a los muertos. Por eso dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recuerda estas palabras. Continuamos con Juan 5, 26 al 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Fue el Padre quien le concedió a Jesús tener vida en sí mismo y le dio la autoridad para juzgar también. Es Jesús quien juzga y trae el juicio a la tierra. Creer en Cristo Jesús significa, 1, creer en la eficacia de su obra redentora. 2, creer que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. 3, creer que Jesús es quien juzga a los hombres y el único con poder para perdonar pecados a los que se arrepientan. 4, creer que es el único con poder para dar vida a los que mueren. Todos los hombres tenemos la opción para escoger vida o muerte. El apóstol Juan continúa dando a conocer lo que Jesús enseñó. Dijo en los versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los muertos dentro de los sepulcros van a escuchar su voz. Ya el juicio está hecho, pero para los vivos, quienes acepten a Cristo Jesús como su Salvador personal, podrán decir, como dijera el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabe que en Cristo Jesús hay vida eterna. Jesús dio a conocer todo el plan divino para la humanidad y advirtió a las personas de las consecuencias que pueden traer las malas decisiones. Por ejemplo, en una ocasión, Dios pide a Ezequiel una cosa respecto a su pueblo y le dijo, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Te fijas cómo el amor del Padre se ve reflejado en esta invitación amorosa y oportuna, como cuando un padre le habla a su propio hijo o a su propia hija y le dice de la misma manera, hijos, volveos de vuestros malos caminos? En ocasiones, las personas se niegan a enfrentar sus pecados, aunque reconocen su rebelión, no se deciden a salir de los malos caminos, porque dudan que Dios los pueda perdonar. Por eso no buscan su favor, por eso cierran sus oídos y su corazón. Pero Dios ha dado mandamientos a través de su palabra para que os obedezcamos.
Luego entonces la obediencia y desobediencia son un acto de la voluntad, o sea, una decisión personal. En las Escrituras se mencionan 3 tipos de muerte. La muerte natural, o sea, la física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte natural o física consiste en la separación del cuerpo y el espíritu. La muerte espiritual consiste en la separación del hombre de Dios, y la muerte eterna en la separación eterna del hombre que se aleja de Dios, definitivamente. Y como respuesta a estos 3 tipos de muerte, hay una triple vida que Dios concede. ¡Qué bendición! Vida natural, que consiste en la unión del cuerpo y del espíritu. Vida espiritual, que es la unión de Dios y el hombre. Una vez que nace del espíritu una persona, por la fe y el amor en Cristo nuestro Salvador, y se recibe la vida eterna, que consiste en la comunión eterna del hombre con Dios en su reino, teniendo ahora el hombre un cuerpo espiritual. Repasemos un poco el contenido de Juan 5:25, que dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces dijo Jesús: viene la hora. Es una verdad que antes no se conocía, pero ya está cercana. Ahora es. Este futuro ya se hizo presente en el Evangelio de Jesús. Significa ahora está teniendo lugar. O sea, que los pecadores muertos espiritualmente que oyen la voz de Jesús, que reconocieron la voz de Dios Padre en él a través del Evangelio del reino al arrepentirse, fueron llevados a una vida espiritual que es eterna. Los muertos que oirán la voz se puede referir tanto a los muertos en pecados o a los muertos espirituales, también a los que están en sus tumbas, o sea, que murieron de muerte natural. Las palabras de Jesús, nuestro Salvador, se aplicarán a ambos. La Biblia en ocasiones hace referencia a 2 acontecimientos parecidos, como los que encontramos en los capítulos 40 al 61 de Isaías, donde se describe el regreso de los judíos de Babilonia, pero también la venida del Mesías y la predicación del Evangelio del Reino. Pongamos atención a la autoridad reflejada en la palabra de Jesús, en la voz del Hijo de Dios. Su palabra tiene poder y autoridad. Él levantó y levantará a los muertos tan solo por su palabra. Por ejemplo, Lucas 7, 11 al 15, menciona que Jesús resucitó a la hija de una viuda. Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al féretro donde estaba su hijo y a los que lo llevaban, les dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se levantó y comenzó a hablar. Y en el capítulo 8, 52 al 54, resucita la hija de Jairo. También les dijo a los familiares: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y se levantó.
Igualmente da vida a los que, aunque viven, están muertos. Muertos en sus pecados, en delitos y pecados, como dice la Biblia. De la misma manera sucederá el día del juicio. Los muertos resucitarán a la orden de su voz. Este mensaje tiene el propósito de que tú sepas que Cristo Jesús ofrece una vida abundante. Vida abundante Jesús ofrece, como dice un canto, vida triunfante de día en día, una vida eterna a quien la quiera recibir. Si tú aún no te has decidido por la vida espiritual y la vida eterna, espero que este mensaje te ayude a tomar la decisión correcta para que conozcas la vida que Dios nos ofrece en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Muerte o vida, tú decides. Dios te bendiga.